Después que los espías regresaron de ver la tierra prometida y dieron un informe negativo de la heredad que Dios había escogido darles, el pueblo no solo se desanimó, sino que se descontroló. Fue tanto su descontento que decidieron nombrar un nuevo líder que los condujera de regreso a Egipto. El nombre de Egipto aún resonaba en sus mentes. En verdad ellos jamás sacaron a Egipto de sus vidas y muchos con Egipto perecieron, porque aunque físicamente pudieron haber salido de Egipto, emocional y sentimentalmente, nunca lo hicieron. Josué y Caleb, parte de los 12 espías, intentaron animar y motivar al pueblo, pero fue en vano. El pueblo estaba enloquecido y estaba decidido a no entrar y regresarse a Egipto. Era tanta su ira que tomaron piedras con el propósito de apedrearlos a estos hombres, a Josué y Caleb, porque estaban en desacuerdo con los otros 10. Y fue así como finalmente Dios los libró, porque intervino. Y entonces le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, pobre Dios. En verdad, ¿cómo sufre Dios con nuestra incredulidad? Nosotros, hermanos, para mí Dios no se cansa. Pero hay momentos en que en verdad pareciera que lo desesperamos, lo cansamos. Y Él dice: ¿hasta cuándo no me creerán con tantas cosas, con tantas evidencias que yo les he demostrado? Los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos, le dice Dios a Moisés. Moisés le dijo: está bien, Señor, destruye a esta nación. No, obviamente no. El defensor e intercesor del pueblo, como siempre lo había demostrado, ahora inicia a rogar por perdón divino y empieza a decirle: Señor, no lo hagas. ¿Qué van a pensar las demás naciones, los egipcios, de que tú no pudiste introducirlos a la tierra prometida? Y entonces Jehová no los destruyó, pero describió el castigo apropiado para ese pueblo rebelde. Tenían que retornar y tomar el camino que ya habían recorrido para caminar y vagar por el desierto durante 40 años, hasta que todos de 20 años hacia arriba murieran en el desierto, y los niños que supuestamente iban a servir de presa o de botín para sus enemigos, estos serían los únicos en entrar y recibir la tierra por heredad. Allí se incluían Caleb y Josué, que fueron los únicos fieles en el grupo de los espías. Eso lo encontramos en los versos 28 al 35 de este capítulo. Los otros 10 espías recibieron una plaga y murieron instantáneamente en el lugar donde acampaban, por haber provocado y por haber desanimado al pueblo y por haber negado el poder de Dios, dudando de su capacidad divina. Hermanos, cuando el pueblo supo de su terrible castigo, y al ver los espías muertos, entonces se imaginaron cómo también sería su suerte. Y entonces fingieron arrepentirse pidiendo perdón. Además resolvieron avanzar y entrar en guerra contra los habitantes de Canaán. Sin embargo, esta actitud no era causada por un arrepentimiento genuino, sino por un temor a las consecuencias que habían acarreado sobre ellos. Dios no nos pone las cosas fáciles, hermanos. En verdad, Dios quiere que nosotros aprendamos a ejercer fe y a confiar en Él para poder conquistar el cielo. El desánimo nos puede venir en cualquier momento, la duda, la incredulidad, pero no podemos permitir que prevalezca en nuestra vida, porque el desánimo es pecaminoso, es dañino. Nos puede hacer perder las mejores oportunidades que la vida no nos volverá a dar, que no volverán a repetirse algunas de esas oportunidades. Debemos aprender a confiar en Dios. Él nunca nos conducirá a un lugar que no sea el mejor. Él nunca nos llevará a un lugar que no haga su parte y nos introduzca con su poder. Finalmente, reconozcamos nuestras equivocaciones. No vemos al pueblo generando arrepentimiento. No vemos a un pueblo
pidiendo perdón. Realmente no lo vemos. El pueblo jamás reconoció su error, su equivocación, y por tal motivo no tuvieron otra oportunidad. Veamos a David cuando él se equivocó, cometió un gran pecado, pero Dios lo perdonó. Veamos a Pedro, que negó a su Salvador, pero también se arrepintió. Ambos recibieron otra oportunidad porque fueron honestos, fueron humildes en reconocer su pecado. Nos toca ahora a nosotros, pues, hacer la diferencia. Tenemos ahora, mis amados hermanos, el ejemplo de un pueblo que desconfió de Dios y desconoció a su líder divino. Y ahora deciden volver a Egipto. Y ahora que ellos llegan a saber que van a ser destruidos, ahora sí intentan entrar, pero ya Dios no va con ellos. Y cuando Dios no va con nosotros, pues las hormiguitas nos pueden destruir. Cuando Dios no va con nosotros, cualquiera puede destruirnos. Pero cuando Dios está con nosotros, mis amados hermanos, ¿quién contra nosotros? Escojamos caminar con Dios. Vivamos por fe. Escojamos tomarnos de la mano del Señor, porque Él nos llevará finalmente a la Canaán celestial. Que Dios nos bendiga, y les animamos a seguir estudiando este maravilloso libro de Números. Feliz día.